¿Cómo aprender a programar en cualquier lenguaje de programación? Este video está dirigido para los principiantes de programación que quieren aprender las bases de programación, y para cualquier persona interesada en aprender a programar desde cero, sin conocimientos previos de ningún lenguaje. Aprenderemos cuál es la ruta de aprendizaje para no desviarnos del camino y poder cumplir nuestro objetivo de aprendizaje. ¿Qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es un lenguaje formal que, mediante una serie de instrucciones, le permite a un programador escribir un conjunto de órdenes, acciones consecutivas, datos y algoritmos para, de esa forma, crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina. Un lenguaje de programación consta de partes fundamentales las que tenemos que aprender para ser buenos programadores. Léxico, la sintaxis del lenguaje, compilador y depurador. ¿Qué es la sintaxis en la programación? La sintaxis de un lenguaje de programación se define como el conjunto de reglas que deben seguirse al escribir el código fuente de los programas para considerarse como correctos para ese lenguaje de programación. La sintaxis nos indica que nuestro código tiene que ser coherente, tiene que tener lógica y saber qué es lo que estamos ejecutando y llevar ciertas reglas en nuestro programa que estemos realizando. En todo lenguaje es la misma sintaxis, una variable va a ser una variable en PHP, Java o Python, etc. ¿Qué es el léxico de programación? El léxico es un lenguaje de programación que nació con el objetivo de ser una buena herramienta de aprendizaje de un lenguaje de programación. Con el léxico, que es un lenguaje didáctico en español, se pretende facilitar el aprendizaje y la enseñanza de la programación orientada a objetos. Una vez tengamos nuestro lenguaje instalado junto a nuestro entorno de trabajo, vamos a aprender las reglas o la ruta que tenemos que realizar para aprender la programación. Como siguiente punto, la importancia de la teoría. También quiero aclarar que para aprender a programar es importante la lectura, saber conceptos, para tener fundamentos en el aprendizaje, ya que por ejemplo para una entrevista laboral tenemos que defender nuestro conocimiento en teoría y en práctica. Ahora pasemos a la ruta de aprendizaje para poder aprender a programar. ¿Cuál es la ruta que debemos seguir para tener bases fuertes en la programación? Punto número 1. Características de la programación. Como punto principal tenemos que informarnos del lenguaje que hemos elegido para aprender la programación, y investigar sus sintaxis. Ejemplo. Sintaxis. El conjunto de símbolos y reglas para formar sentencias. Semántica. Las reglas para transformar sentencias en instrucciones lógicas. Pragmática. Utilizando las construcciones particulares del lenguaje. Punto número 2. Variables y constantes. Como punto número 2 tenemos que empezar por lo básico, aprender en teoría como en práctica estos términos, porque los dos tienen parecido en común, pero hacen una tarea diferente. Una variable se declara para indicarle al programa a partir de qué lugar empieza a existir, qué nombre tendrá y qué tipo de datos almacenará. En programación, una constante es un valor que no puede ser alterado o modificado durante la ejecución de un programa, únicamente puede ser leído. Punto número 3. Tipos de datos. Dependiendo del lenguaje puede o no ser preciso declarar expresamente en el programa el tipo de cada dato. Los tipos de datos en un lenguaje de programación pueden ser muy variados, así que es difícil preguntarte cuántos tipos de datos hay en un lenguaje, ya que incluso puedes crearte los tuyos propios, mediante enumeraciones o estructuras. Ejemplos de algunos tipos de datos. Tipos de datos para variables. Tipo de datos número. Tipos de datos número real. Tipos de datos cadena. Tipo de datos booleano. Tipos de datos abstractos. Punto número 4. Aprender los arrays.
Un array, es un tipo de dato estructurado que permite almacenar un conjunto de datos homogéneo, es decir, todos ellos del mismo tipo y relacionados. Esta es una definición global, pero dependiendo el lenguaje existen varios tipos de array o vectores y esta es una parte fundamental en la programación ya que nos permiten recorrer varios datos, por ejemplo para los datos que tengamos almacenados en una base de datos y podemos indicar el posicionamiento de la pila. Punto número 5. Operadores. Los operadores son símbolos que indican cómo se deben manipular los operandos. Los operadores junto con los operandos forman una expresión, que es una fórmula que define el cálculo de un valor. Los operandos pueden ser constantes, variables o llamadas a funciones, siempre que éstas devuelvan algún valor. Punto número 6. Estructuras de control. En lenguajes de programación, las estructuras de control permiten modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa. Con las estructuras de control se puede, de acuerdo con una condición, ejecutar un grupo u otro de sentencias. Punto número 7. Funciones. En programación, una función es una sección de un programa que calcula un valor de manera independiente al resto del programa. El código de la función, que son las operaciones que hace la función y el resultado, o valor de retorno, que es el valor final que entrega a la función. Punto número 8. Entrada y salida de datos. En programación se denomina sentencias de entrada a aquellas que permiten enviar información desde el exterior al interior de un programa y sentencias de salida a aquellas que permiten enviar información desde el interior al exterior de un programa. Punto número 9. Ficheros y directorios. Bajo la mayoría de sistemas operativos, incluyendo, existe el concepto de fichero, que es simplemente un conjunto de información con un nombre, llamado nombre de fichero. Un directorio es una colección de ficheros. Puede entenderse como una carpeta que contiene muchos ficheros diferentes. Punto número 10. Una vez nos encontremos en esta etapa ya tendremos el conocimiento básico sobre la programación en este punto. Tenemos que aprender SQL. ¿Qué es SQL? SQL es lenguaje de consulta estructurado, un tipo de lenguaje de programación que te permite manipular y descargar datos de una base de datos. Tiene capacidad de hacer cálculos avanzados y álgebra. Es utilizado en la mayoría de empresas que almacenan datos en una base de datos. Ha sido y sigue siendo el lenguaje de programación más usado para bases de datos relacionales. Con estos pequeños pasos que te he compartido, tendrás conocimiento sólido sobre la base de programación. De acá en adelante, puedes enfocarte en aprender algún framework del lenguaje que has aprendido. O te puedes enfocar en aprender la programación orientada a objetos. Espero que pongas en práctica estas reglas ya que te ayudarán para tener un punto de partida y poder empezar a programar. Te deseo suerte en tu aprendizaje y espero tu apoyo en el canal. Suscríbete. Déjame tu like y comentario. Nos vemos en un próximo video.